Tenía las rodillas sangrando sobre el hormigón cuando reconocí su voz, mi propia hija, temblando, suplicando, rodeada de hombres que se reían con los móviles en alto, lo estaban grabando, retransmitiéndolo en directo por visitas. No parpadeé, no pude, porque mientras el mundo se reía, el único hombre que sabía a quien acababan de humillar estaba viendo ese directo. La hija de un agente de la CIA, yo se suponía que estaba revisando informes antiguos de campo, nada tenso, solo la lenta muerte de él. Papeleo tras años de servicio, pero el sonido del móvil de un compañero, algún vídeo reproduciéndose de fondo, me descolocó. Al principio solo escuché ruido, claxones, risas, ese caos urbano bajo que llena cada clip viral hoy en día. Luego una voz de chica atravesó el ruido, suave, asustada, llorando. Por favor no. Fue uno de esos momentos en los que el cerebro va por detrás de los oídos, escuchas algo imposible y tardas unos segundos en asumir la verdad, y cuando lo hice, me quedé congelado, porque no era cualquier voz, era Violet, mi hija. La sala a mi alrededor se desvaneció, las luces del turno nocturno, el zumbido de los ordenadores, el golpeteo de mi bolígrafo sobre la mesa, todo quedó en silencio excepto ese sonido tembloroso que salía del teléfono. Murmuré aguanta, repite eso, pero el tipo de al lado no me oyó. Me incliné y agarré el móvil del escritorio antes de que pudiera reaccionar. El directo venía de una cuenta anónima, imagen borrosa, grabada a pulso. Por alguien que se reía demasiado como para mantener la cámara quieta, se notaba que era uno de esos vídeos baratos de retos callejeros, un grupo de jóvenes rodeando a alguien más pequeño, obligándolo a hacer cosas por la X. Las farolas parpadeaban sobre el asfalto mojado, un coche pasó despacio, los faros lanzando haces blancos y duros sobre la escena, y ahí, en el centro de ese círculo, vi su sudadera, la misma azul marino que Violet siempre llevaba cuando estaba nerviosa. Todo mi cuerpo se quedó helado, estaba de rodillas, con las manos en el suelo. Uno de ellos le dio un empujón en el hombro con el pie, riéndose, gritando «Di que tu padre ya no es tan especial ahora». Los otros estallaron en carcajadas, grabando desde todos los ángulos como si fuera entretenimiento. Una voz en el directo decía que dieran like si creían que se lo merecía. Y entonces vi su mano, el tatuaje del líder en el nudillo, 3 pequeñas líneas formando un triángulo y un anillo grueso de plata grabado con una cruz rota. Conocía esa marca, la había visto en fotos de vigilancia años atrás, ligada a un nombre grabado a fuego en mi memoria, Víctor, el mismo Víctor cuyo hermano yo había enviado a prisión. Se me cerró la garganta, las rodillas de mi hija raspaban el suelo, su cara oculta tras el pelo revuelto. Uno de ellos le agarró la barbilla para asegurarse de que la cámara captaba todo. Estaba aterrorizada, pero no gritó, solo susurró «Por favor no me obliguéis a decirlo». Detrás de ella, la voz de un chico gritó «Estás temblando, princesa de la CIA, ¿dónde está ahora tu papi duro?» Y volvieron a reírse. Por primera vez en años me sentí impotente, no la impotencia de una misión que sale mal, esto era peor, era ver sufrir a tu hija en un directo consumido por gente que creía que la humillación era comedia. Quise atravesar el monitor de un puñetazo, pero estaba en la sala más vigilada de la agencia, 20 cámaras de seguridad, registros biométricos, una puerta que requería 3 niveles de autorización. Salir sin motivo activaría un informe. Apreté la mandíbula y traté de pensar. La cámara giró de nuevo y captó una sombra al fondo, una figura inmóvil dentro de un coche aparcado cerca. Por medio segundo pensé que alguien intervendría, pero el coche no se movió, nadie ayudó. Entonces Víctor se inclinó hacia el encuadre, se agachó junto a Violet, con una sonrisa tan tranquila que daba miedo. «Diles a qué se dedica tu padre», dijo, «diles qué clase de héroe es». Violet cerró los ojos, las lágrimas recorriéndole las mejillas, y antes de que pudiera hablar, uno de los otros gritó «policías». La cámara giró de forma salvaje, temblando mientras corrían, chirriaron los neumáticos, el directo se cortó a estática, silencio. Durante un minuto entero me quedé mirando la pantalla negra, intentando respirar. El compañero que lo estaba viendo murmuró «Vaya vídeo más loco», y se rió. No respondí, me levanté entumecido sin decir una palabra, mi mano buscó la placa, el teléfono, las llaves. Memoria muscular automática. Caminé por el pasillo con el corazón golpeándome tan fuerte que resonaba en mis oídos. Cuando llegué al coche volví a reproducir la grabación, congelé fotogramas, amplié, aclaré la imagen. Tenía un moratón cerca del labio, los rotos de sus vaqueros eran nuevos. Aquello no era una broma inofensiva, y ese tatuaje, la marca de Víctor. No había error, no había oído ese nombre en casi una década.
pero ahí estaba otra vez, resurgiendo como un fantasma arrastrando barro. Desde la tumba, la insignia de la banda había sido señalada en una de nuestras misiones internas, una operación que yo mismo había dirigido, el mismo expediente que me hizo abandonar el trabajo de campo cuando todo se dio por cerrado, excepto que esas cosas, al parecer, tenían memoria. Creí haber dejado ese mundo atrás, resulta que no había dejado a mi familia. Cuando llegué a casa me temblaban tanto las manos que las llaves tintineaban contra la puerta. La casa estaba a oscuras salvo por una luz tenue que salía del cuarto de Bayelit. No llamé, entré directamente. Estaba sentada en el borde de la cama, con los brazos cruzados con fuerza, los ojos rojos, el móvil boca abajo a su lado. Tenía las rodillas vendadas, manchas de sangre seca bajo las vendas. Me ardía la garganta. Bayelit no levantó la vista. ¿Así que lo viste? Cada palabra pesaba más que cualquier interrogatorio que hubiera hecho. Intenté hablar, pero la voz se me quebró. ¿Quién? Me cortó. Dijeron que no eres quien dices ser. Dijeron que destruiste la vida de alguien. Por eso pasó esto. Su voz se rompió a mitad de frase. Lo sabían todo sobre nosotros. Todo. Me senté a su lado con cuidado. Por primera vez en años no tenía las palabras adecuadas para consolarla. Estaba entrenado para extraer información, no para recoger los pedazos rotos de la confianza de un hijo. Voy a arreglarlo. Dije en voz baja. Entonces se giró hacia mí, con los ojos llenos de un odio que no sabía que era capaz de sentir. No puedes. No puedes. Arreglar lo que causaste. Esa frase cortó más profundo que cualquier herida de bala, y en ese silencio comprendí algo peor. Quizá tenía razón. Bajé las escaleras, cada sonido amplificado, el zumbido del frigorífico, el crujido del suelo, el eco lejano de un perro ladrando, los sonidos normales de la seguridad, pero el aire de mi propia casa se sentía venenoso. Cuando cogí el móvil apareció un mensaje, una alerta de un canal cifrado, enlace de su vida anónima. Sin texto, solo un archivo titulado Ronda 2, se me heló la sangre, no habían terminado. Abrí el archivo esperando casi otra broma, pero era una foto fija, mi casa esa misma noche tomada desde fuera, demasiado cerca. Debajo apareció un texto en pantalla: sigue mirando en directo mañana por la noche, aprenderás lo que cuesta el silencio de un padre. Bloqueé la pantalla mirando por la ventana a la oscuridad más allá de los árboles. Mi reflejo me devolvió la mirada, más viejo, más frío y llano. Atado al protocolo de la agencia. No sabían a quién acababan de humillar, no sabían qué clase de guerra acababan de iniciar en silencio, no una de armas, sino de verdad, de exposición, de usar contra ellos todo lo que habían usado para humillarla, y en algún lugar dentro de mí lo sentía, la calma antes de la tormenta que destruye carreras, reputaciones, vidas. La mañana siguiente se sintió como despertar en un mundo que ya no me pertenecía. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte de lo normal, como marcando lo tarde que ya iba, no para el trabajo, sino para ser padre. Bayelit no dijo una sola palabra después de esa noche. Su puerta permaneció cerrada. Mi esposa Morgan apenas me miró mientras servía café que ninguno de los dos bebió. Miraba la pantalla de su móvil entre silencios tensos, quizá revisando noticias, quizá esperando otro mensaje de quien hubiera subido ese vídeo. La culpa en su rostro era silenciosa pero pesada, del tipo que dice me culpa sin decirlo. Conduje hasta el edificio de la agencia por puro reflejo, pero algo dentro de mí había cambiado durante la noche. Cada paso rutinario, el guardia uniformado, el escaneo de identificación, la luz estéril de los pasillos, se sentía como caminar más hondo en una mentira que había construido durante años. Aquí todos me conocían como el analista tranquilo de logística que había dejado el trabajo de campo hacía años. Solo unos pocos conocían la verdad, que yo había sido uno de los operativos de zona gris de la CIA. Los que viven entre líneas morales para que el resto del país pueda dormir tranquilo. Hacía años que no dirigía operaciones ni interrogatorios. Había aceptado un puesto de escritorio creyendo que la distancia mantendría a salvo a mi familia. Una mentira que me repetía diario hasta ver a mi hija sangrando en ese directo. Antes de iniciar sesión usé mi antigua autorización para acceder a una base de datos de archivos que ningún analista tenía motivo para abrir. Tecleé el único nombre que importaba, Víctor Hall. La pantalla parpadeó mostrando un expediente incompleto, líder de banda, exconvicto, liberado 2 años antes por buena conducta, financiador desconocido, vigilancia suspendida hace 18 meses. Habían escrito amenaza de baja prioridad en letras grises apagadas. Baja prioridad, esa sola frase me erizó la piel. Al seguir bajando aparecieron resúmenes sellados de casos antiguos.
Sabía lo que encontraría incluso antes de que cargaran los datos, la foto de un chico de 17 años llorando durante un arresto, el hermano menor de Víctor, al que yo mismo había derribado, al que le dije al juez que merecía la condena completa, suplicó clemencia, diciendo que le habían tendido una trampa, hicimos un ejemplo de él, cerré el informe, cerré el caso, y me felicité por ser decisivo. Ahora recuerdo ese momento como ver a otro hombre. Alguien más frío. Alguien que creía que las reglas importaban más que la compasión y que había enviado una onda que alcanzó a mí. Hija, me recosté en la silla viendo pasar las líneas de código, el silencio del edificio gubernamental envolviéndome como niebla, y por primera vez admití que quizá había iniciado esta tormenta el día que elegí tener razón en lugar de ser amable. Esa noche al volver a casa Morgan seguía tensa, moviéndose por la casa como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Baielit volvió a saltarse la cena. Me quedé junto a la ventana mientras la lluvia dibujaba líneas lentas en el cristal. Cuando el teléfono vibró pensé que era ella, pero era Evan, un antiguo colega de los días de campo. Su voz sonaba baja. No deberías volver a escarbar en Hall. No estoy de servicio, dije. Precisamente por eso no deberías. Hizo una pausa. Sea lo que sea que esté pasando ahí fuera, deja que lo manejen las unidades locales. No quieren que tu nombre arrastre operaciones antiguas a la superficie. Colgó antes de que pudiera responder. La advertencia decía suficiente. Alguien no quería que esto saliera a la luz. Esa noche no pude dormir. Acabé en el garaje sacando de una estantería polvorienta una caja que no abría desde hacía años. Dentro había fragmentos de una vida que prometí enterrar, insignias de misión, sobresellados, un móvil desechable gastado aún con contactos cifrados. En el fondo, bajo informes antiguos, una fotografía, Morgan, Baielit y yo en un parque. Ella tendría unos 12 años. Riendo, sosteniendo un globo con forma de estrella, dejé la foto sobre el banco de trabajo y, sin dudarlo, encendí el móvil desechable. La señal parpadeó unos segundos y conectó. Escribí un solo mensaje a un antiguo contacto cuyo nombre en clave aún recordaba. Necesito confirmación, sujeto Hall activo, familiar objetivo. Tardó menos de un minuto en llegar la respuesta. Confirmado. Está construyendo un canal mediático, múltiples menores objetivo. Cambio extremo de comportamiento. Sin vigilancia activa aprobada. Así que lo sabían. Lo habían vigilado y luego parado porque no encajaba en sus índices de terror o gráficos de financiación. Quise cerrar el teléfono de golpe. En lugar de eso escribí una línea más. ¿Qué tan profunda es la filtración? Otra pausa. Luego, no lo sabemos. Pero si excavas, lo haces solo. Borré el hilo y apagué el teléfono. Solo. Esa palabra empezaba a sonar familiar. Al día siguiente busqué el usuario de Víctor en redes públicas y el corazón casi se me detuvo. Había subido un nuevo clip, no de Baielit esta vez, sino del pasillo de su instituto, taquillas de fondo. Estudiantes pasando. El texto decía mañana la verdad volverá a arrodillarse. La sección de comentarios ardía con emojis de risa llorando. La gente pensaba que era una broma. Para mí era un anuncio de amenaza que golpearía al mismo objetivo hasta que alguien lo detuviera. Necesitaba avisar al director, quizás sacar a Baielit unas semanas. Pero eso alertaría a la gente equivocada demasiado pronto. En vez de eso decidí afrontarlo en silencio. Cuando volví a casa Morgan estaba al teléfono en la cocina, con la voz baja. Solo capté fragmentos, algo sobre que él no suelta y mantener la calma. Su tono se quebraba, casi culpable. Esperé a que colgara. ¿Con quién hablabas? Se sobresaltó pero se recompuso rápido. Del trabajo. Otro caso voluntario. Desde cuando los casos voluntarios pasan a medianoche, no respondió. Solo me miró, cansada, vidriosa. No hagas esto otra vez. Adrien, ¿hacer qué? Desaparecer en tu otro mundo. Cada vez que pasa algo te refugias en secretos, quizá por eso ella está pagando nuestro silencio. Sus palabras me dejaron sin aire. Por un segundo dejé de respirar, luego subió las escaleras sin esperar respuesta. Me quedé solo intentando recordar cuando nuestra casa dejó de sentirse como tal. Quizá nunca fue el secreto, quizá fue la erosión, una cosa no dicha tras otra. Más tarde, revisando otra vez las imágenes, un detalle que había pasado por alto me golpeó. En el último fotograma antes de que se cortara el directo, la sombra de Víctor se superponía con una figura alta detrás. Alguien grabando desde otro ángulo, una segunda cámara, lo que significaba que había otra copia ahí fuera, en manos de alguien de confianza, quizá un rival dentro de su propio círculo. Decidí usar esa grieta. A través de la base de datos pública de la agencia saqué registros de llamadas de la zona esa noche. Un nombre aparecía una y otra vez,
Ryder Nash, asociado conocido, sin antecedentes, trabajando recientemente en un taller mecánico del centro, perfil bajo, perfecto, gente como Ryder no prospera en el caos, sobrevive a él. Localicé el sitio esa misma noche, aparqué frente al taller mucho después del cierre, la lluvia difuminaba el reflejo de los neons en el parabrisas mientras observaba el edificio vacío. Dentro, alguien seguía trasteando bajo una bombilla tenue, Ryder encorvado sobre un motor, limpiándose la grasa de las manos mientras miraba el móvil una y otra vez, nervioso, como un hombre esperando malas noticias. No me moví, solo observé. Necesitaba nombres, pruebas, no confrontación aún. La venganza que planeaba no nacería del miedo, sino de la verdad pública. Cuando finalmente me fui, estaba amaneciendo, no me sentía más ligero ni más en control, pero la claridad empezaba a tomar forma. Para destruirme usaron el ojo público, para derribarlos volvería ese mismo ojo contra ellos. Ni una bala, ni una amenaza, solo exposición. Pero antes tenía que asegurarme de que el próximo directo no mostrara a otro chico, o peor, a mi hija otra vez. Cuando llegué a casa todo estaba en silencio, la puerta de Bahía Elite seguía cerrada, el móvil de Morgan brillaba sobre la encimera, medio iluminado por un nuevo mensaje. El nombre del remitente me dejó clavado. Blake, analista de la agencia, mi antiguo aprendiz. El adelanto decía: no parará hasta romperte, no contestes y llama. Se me cortó la respiración. Me quedé mirando ese texto casi un minuto entero, en silencio, respirando despacio. Luego, sin decir nada, bloqueé el móvil, lo dejé con cuidado y apagué la luz de la cocina, porque por fin entendí qué quería decir Víctor en ese directo cuando se rió y dijo que mi hija pagaría por nuestros secretos. Nuestros, no míos. La luz de la mañana apenas alcanzaba la ventana de Bahía Elite. Me quedé ante su puerta escuchando música tenue, de la que se pone para no pensar. Morgan se movía detrás de mí en silencio, evitando mi mirada. Las paredes de esta casa habían aprendido el silencio demasiado bien. Cada secreto las hacía más pesadas. Cuando Bahía Elite abrió la puerta, parecía más pequeña, con los ojos hundidos, su voz contenida, distante. Ya han terminado los comentarios de ese vídeo. Dudé, la subida original se ha borrado, pero una vez que algo entra en internet, asintió despacio sin dejarme terminar. Nunca desaparece. Esa frase se me quedó clavada más que sus lágrimas, porque tenía razón, había pasado la vida borrando pruebas. Pero algunas manchas no se van. En el desayuno Morgan se movía como una desconocida con su cara. Solo miró una vez y dijo: hablé con la orientadora del instituto. Quizá Bahía Elite debería cambiarse. Bahía Elite golpeó la cuchara contra la mesa. Así que yo huyo por su culpa. No es huir, empezó Morgan. Si lo es, mamá, siempre lo es. Tú te escondes, él se esconde, y yo me arrodillo por ello. No interrumpí, aún no, dejé que las palabras me golpearan, cada una lo merecía. Bahía Elite salió furiosa un minuto después, la puerta mosquitera temblando tras ella. Horas más tarde me quedé en el coche fuera del aparcamiento del instituto, viéndola moverse entre una multitud que miraba demasiado, móviles aún apuntándola, susurros. Cada lugar que debería ser seguro ahora parecía otro escenario listo para un clip viral. El móvil vibró, un mensaje cifrado de un ID desconocido, 2 líneas. Sigues mirando, nosotros también. Debajo, una foto, mi coche desde el otro lado de la calle. Me fui de inmediato. Sin confrontación ni persecución. Querían que reaccionara, se alimentaban de la visibilidad, pero tomé una decisión mientras conducía a casa. Esto no se manejaría con ira, sino con estrategia. Al llegar lo primero que noté no fue la ausencia de Bahía Elite, fue la voz de Morgan, tenue, nerviosa, saliendo del despacho con la puerta entreabierta. Es inestable, no lo entiendes, Blake, ya conoce ese nombre otra vez. Susurraba como alguien con miedo de ser oído pero demasiado desesperado para callar. Se me cerró el pecho, retrocedí en silencio. Por un segundo pensé en irrumpir exigiendo respuestas, nombres, motivos, pero eso haría ruido, y yo necesitaba claridad. Esa noche el silencio cubrió cada habitación. Bahía Elite volvió a encerrarse. Morgan se sentó en el salón mirando a la nada, una copa de vino intacta delante. Yo me quedé junto a la ventana de siempre observando la luz del porche del vecino parpadear. Al final habló: crees que nos proteges hurgando, pero hagas lo que hagas. Lo que hiciste antes sigue persiguiéndonos. Quizá algunas cosas no deberían encontrarse otra vez. Me giré hacia ella. Lo sabías. No se inmutó. Sabía que hiciste cosas de las que no puedes hablar. No sabía los detalles. No los necesitaba. Pero esta gente, Víctor, quien quiera que sean, saben lo suficiente para encontrar nuestras grietas.
así que por favor para antes de que empeore. Su tono no era de enfado, sino de resignación, como si ya hubiera vivido el final en su cabeza, pero ya era peor, y parar significaba elegir el silencio sobre la seguridad, algo que ya no podía hacer. Más tarde, cerca de medianoche, fui a la habitación de Bailey a ver cómo estaba. Estaba despierta, sentada en la cama con el portátil abierto. Vi el reflejo del vídeo pausado en su rostro, el mismo que yo había visto esa noche. ¿Por qué sigues viéndolo?, pregunté en voz baja. No apartó la mirada. Porque si parece que nunca pasó, como si me lo hubiera inventado. Me senté a su lado con cuidado, sin tocarla sin permiso. No te lo inventaste. Se giró despacio, con los ojos cansados. Lo sabían todo de mí. Papá, dijeron cosas que ningún extraño podría saber. Yo lo sabía demasiado bien. El acceso de Blake lo explicaba todo. Cuando vio mi vacilación me preguntó: ¿tú sabes algo, verdad? No pude mentir. Sí, creo que alguien de dentro les ayudó. Alguien que antes trabajó conmigo. Su cara cambió, miedo mezclado con incredulidad. O sea que no son solo ellos en la calle. No, es más grande. Tragó saliva. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? No respondí esa parte en voz alta porque todavía no lo sabía, no la versión segura de la verdad. En fin. Después de que se durmiera volví al garaje y repetí el directo de Víctor. Cada fotograma, cada sonido importaba. Cerca del fondo noté un eco muy particular, no del tráfico, sino de realimentación de grabación. Eso significaba que había otro dispositivo cerca, probablemente alguien retransmitiendo por su cuenta, y eso podía ser una palanca. Pasé el audio a una herramienta de forma de onda y aislé sonidos secundarios. Dos voces masculinas susurrando, no burlonas, no riéndose, una nerviosa y otra tranquila. La nerviosa repetía: no deberíamos meternos con él, y la voz tranquila, la de Víctor, respondió: ya lo hicimos. Esas pocas palabras me dijeron algo crucial. Su grupo no estaba unido, el miedo los resquebrajaba, y las grietas, si se manejan con cuidado, se convierten en entradas. Antes del amanecer deslicé un sobre pequeño bajo la puerta de Bailey. Dentro había una nota escrita a mano: lo que sea que hayan dicho de mí, no lo creas hasta que lo oigas de mí. Aléjate de redes sociales durante 3 días. No respondas números desconocidos. Debajo escribí una línea más, una que no le había dicho a nadie en años. No soy el hombre que ellos creen, pero tampoco soy el monstruo que describieron. Luego me subí al coche y conduje hacia el centro, hacia el único lugar al que no había vuelto desde mi retiro. El antiguo anexo de la agencia donde enterraban casos fuera de registro, pero nunca se olvidaban. El cementerio digital de operaciones que oficialmente nunca existieron. Dentro de ese edificio descansaban archivos que conectaban la primera caída de la banda de Víctor, el encarcelamiento de su hermano y mi firma como responsable del caso. Alguien dentro sabía cómo resucitar esos fantasmas y había empezado a alimentarlos directo hasta mi puerta. Aparqué fuera del anexo, con la lluvia en forma de bruma bajo farolas tenues. Antes de bajar miré una vez más el retrovisor. Un par de faros a lo lejos parpadearon 2 veces. No era casual, era una señal, alguien siguiéndome. Bastante lejos para observar, no para atacar. Sonreí apenas. Que me sigan, que crean que van por delante, porque por primera vez desde aquella noche sentí la mente clara. Esto ya no era solo por mi hija, era por quien había convertido la verdad en un arma, y yo iba a recuperarla pieza por pieza. El anexo se suponía que estaba abandonado. Un esqueleto del pasado con luces de emergencia parpadeantes y escritorios cubiertos de polvo, pero el lector de acceso de la puerta lateral aún parpadeó. Cuando pasé mis credenciales antiguas, el sistema no debería haberlas reconocido. Eso significaba que alguien había mantenido activo mi archivo de identidad sin autorización. El edificio olía a papel y a secretos. Mis zapatos resonaban en el pasillo que antes aterrorizaba a los nuevos reclutas, un lugar donde las misiones fallidas iban a morir en silencio. Pero yo no estaba allí por nostalgia. Estaba para descubrir quién había desenterrado mi vida enterrada y la había convertido en cebo. Dentro de la vieja sala de archivos tecleé en el terminal helado del archivo. Operación Ravenfield, la misma operación que arruinó al hermano de Víctor, la misma que juré que nadie fuera de allí debería conocer jamás. Las carpetas cargaron más lento de lo que recordaba, y por un momento creí que el sistema se había caído. Entonces apareció una línea nueva bajo el historial de acceso del archivo. La última fecha de acceso no era de hace 10 años, era del mes pasado, y el nombre de usuario del acceso. Me cortó la respiración. Blake, no tenía sentido. No tenía autorización para archivos heredados a menos que alguien cerca de mí se la hubiera dado.
Mientras imprimía las copias del registro, detrás de mí se encendió el zumbido tenue de otra máquina, la fotocopiadora. Había alguien más allí usando la misma sala segura. Me pegué a la pared y miré por la partición de cristal, y entonces lo vi. Blake estaba junto al terminal del fondo, tranquilo, seguro, imprimiendo un perfil clasificado, mi nombre. En el encabezado, yo lo entrené una vez, mente afilada, sonrisa fácil, de esos a los que la gente cree sin esfuerzo, el tipo de sonrisa que Morgan decía que le recordaba a la esperanza joven, y ahora estaba allí hurgando en mi vida como un extraño robando un diario. No me moví ni dije su nombre. Aún no, lo dejé terminar. Volví a meter mi memoria USB en el sistema y me fui en silencio. No había ventaja en confrontarlo. Aún así, al salir, la rabia me empujó por debajo de las costillas como un fuego lento. La lluvia había parado. La noche se deshacía en niebla de amanecer. Al subir al coche no podía dejar de pensar en los susurros nocturnos de Morgan por teléfono. Él lo sabe, no conteste si llama. Ahora por fin sabía quién era. En casa Morgan estaba en el fregadero enjuagando un vaso, fingiendo calma, como suele hacer la gente culpable. Dejé las llaves y dije en voz baja: «¿Puedes dejar de fingir que no lo sé?» Sus manos se quedaron quietas. «Saber que has estado hablando con Blake. Que está filtrando información de archivos clasificados, que ha estado aquí dentro antes que yo». El silencio que siguió fue tan pesado que noté cómo cambiaba el aire. No lo negó al instante. Se quedó mirando la encimera, la mirada perdida. «Nunca quise que llegara a esto», susurró. «Es que yo sentía que vivía con un fantasma». Él preguntó por tu trabajo antiguo. «¿Por cómo te afectó?» «Yo no pensé. No pensaste que importaba para quien trabajaba». Terminé yo. Morgan se giró de golpe, la culpa cambiando a rabia. «No finjas que todo esto empezó conmigo. Tú levantaste un muro en nuestro matrimonio hace años. La única forma en la que yo supe lo que nos estaba pasando fue a través de alguien dispuesto a hablar de verdad. Quise gritar, romper algo, encontrar un ancla en el caos, pero gritar le daría distancia, y yo necesitaba claridad más que ruido. Le contaste cosas de mí, de Violet. ¿Crees que esos detalles se quedaron en conversaciones tranquilas?» Sus ojos temblaron. Dijo que quería ayudar. ¿Qué? Estabas perdiendo el control. Que alguien tenía que intervenir antes de que hicieras algo imprudente. Blake lo había montado perfecto. No solo vendía información, me pintaba como inestable. El truco más viejo del manual. Haces que los tuyos duden de ti y la caída parece natural. Respiré despacio. Cuando fue la última vez que te contactó, dudó demasiado. Lo suficiente para que yo supiera que estaba editando la verdad. Hace 2 días. Dijo al fin. Dijo que quizás sería más seguro si nos íbamos a algún sitio tranquilo unas semanas. Más seguro de mí. Su silencio fue respuesta suficiente. Me eché atrás agarrando el borde de la encimera. Había visto enemigos plantar historias, rumores, personajes enteros en operaciones, pero nunca pensé que uno echaría raíces en mi casa. Esa noche dormir no era opción. Volví a ver el vídeo. Congelé el fotograma donde Víctor se agacha junto a Violet. Algo en su expresión, en el ritmo de lo que decía, no era improvisado. Estaba leyendo de algún sitio, alimentándose de detalles que no debería conocer si alguien no se los hubiera dado a propósito. Revisé cada registro de mi correo seguro, cada transferencia fuera de red, y entonces lo encontré. Un paquete cifrado saliente 3 noches antes de que el vídeo de la humillación saliera en directo. El remitente figuraba como en revisión, un perfil señuelo que Blake había construido una vez para evaluaciones de campo. Contenía metadatos, títulos de archivo como antecedentes familiares, dirección pública, detonantes psicológicos. Habían usado esos archivos para diseñar el ataque. Víctor quería venganza, pero Blake le dio el plano. A la mañana siguiente Violet estaba callada en la mesa de la cocina, deslizando el dedo por el móvil. No levantó la vista cuando entré, pero dijo en voz baja: «Alguien me escribió anoche, un tipo llamado Ryder. Dice que estuvo allí esa noche y quiere hablar». Quité el móvil y leí el mensaje. No sabía lo que iban a hacer, lo juro. Intenté pararlo. «Si quieres la verdad, queda conmigo a solas cerca del solar viejo». 9 de la noche. La dirección estaba a medio camino entre su instituto y los bloques industriales junto al río. Una zona perfecta para una emboscada, salvo que no lo fuera. La miré. «Tú no vas a acercarte a ese sitio. Yo me encargo», asintió a regañadientes, pero en sus ojos había la misma determinación silenciosa. «Me hicieron daño para hacerte daño a ti. Si vas a volver ahí fuera, merezco verlos responder por esto». Había acero en su voz ahora, la misma fuerza que siempre quise que tuviera, solo que nunca así, nunca por esto. Le sostuve la mirada, firme.
Si de verdad quieres ayudar, te quedas en casa, vale, no interactúes con nadie en Internet, pase lo que pase, ahora me toca a mí encajar este golpe. Cuando subió las escaleras volví a coger su móvil y rastreé el mensaje hasta su IP original. Marcaba dentro de los límites de la ciudad, un teléfono activo, real, no un bot trampa, Ryder era real. Eso significaba que empezaban a abrirse grietas en el grupo de Víctor. Dejé mi móvil y miré una vez más la cocina silenciosa. Morgan se había ido, sin nota, sin adiós, solo su coche ya no estaba en la entrada. Sobre la encimera su teléfono estaba enchufado. La pantalla aún agrietada de caídas antiguas. Pulsé el botón de bloqueo y se iluminó un mensaje sin leer de Blake. No te preocupes, no me encontrará hasta que yo quiera. Afuera empezó a llover otra vez, suave pero constante, como ruido de fondo para una confesión que todavía no había ocurrido. Guardé el móvil de Bailey por seguridad y arranqué el coche. La operación ya no iba a pasar por la agencia, no habría apoyo, ni cadena de aprobación, ni equipo de extracción. Solo yo entrando en una tormenta construida por mis propias decisiones del pasado, y entre el vaivén de los limpiaparabrisas y el retumbar de los neumáticos, acepté por fin la verdad que llevaba. Evitando desde que todo empezó, esto nunca fue sobre violencia, fue sobre exposición, de la que hace que la gente mire, susurre, elija bando. Ese era su juego, y ahora iba a ser el mío. La noche se difuminó en un amanecer gris mientras cruzaba calles vacías. Todo parecía quieto, pero yo sentía movimiento, ojos vigilando. Vehículos pasando 2 veces por manzanas que no necesitaban. He vivido demasiado en este mundo como para confundir coincidencia con sincronía. Llegué al solar viejo del que hablaba el mensaje, una franja olvidada de hormigón agrietado entre almacenes. Un coche estaba al fondo. Sin luces, mis instintos se afilaron, escaneé el entorno, sin cámaras, sin tráfico, sin voces, solo niebla fría y asfalto. Cuando bajé del coche una voz salió de la oscuridad. Viniste solo, ¿verdad? Ryder, 20 y tantos, inquieto, con una capucha que no podía ocultar su miedo. Parecía más un chico que tomó una mala decisión de lealtad que un miembro endurecido de una banda. Le temblaba la voz. Lo juro, no sabía que era tu hija. Víctor dijo que era por un tipo que arruinó a su familia, lo vendió como justicia. Yo me mantuve en silencio, dejándolo hablar. Dijo que si la humillábamos, el tipo acabaría apareciendo. Quería que tú lo vieras en directo. Dijo que entenderías el mensaje. Hice una sola pregunta. ¿Quién le avisó de que yo seguía trabajando aquí? Ryder bajó la mirada. Un tipo con traje, más joven, no de banda. Le enseñó archivos a Víctor. Tío, archivos de verdad, de estilo agencia. Dijo que los tuyos ya no confían en ti, que eres un riesgo. Blake, cada palabra lo confirmaba. Había usado a mi familia como arma con la ilusión de orden. Ryder sacó un USB pequeño del bolsillo. Toma, todos los clips en bruto. Hay más, otros críos. Los que nunca subieron porque se puso peor, Víctor los guarda en privado. Dice que lo soltará cuando baje la atención. Cogí el USB. ¿Por qué me das esto? Porque no puedo dormir desde esa noche. Tu hija parecía asustada pero orgullosa. No. Gritó. Víctor odia cuando la gente no grita. Había verdad en esa frase, la clase de verdad que nace de la culpa. Antes de irse le di una advertencia. Desaparecer ya no es cobardía, es supervivencia. Aléjate antes de que alguien decida que eres un cabo suelto. Asintió y se perdió en la niebla como una sombra volviendo a la seguridad. Ya en casa revisé cada archivo de ese USB, cada clip como un cuchillo girando más hondo. Caras jóvenes, lágrimas, humillación empaquetada como contenido para visitas, objetivos distintos. El hijo de un fiscal, la hija de un periodista, el hijo de un profesor, siempre la misma esquina, siempre la voz de Víctor dirigiéndolo todo. Pero un descubrimiento pequeño me detuvo, un reflejo en el escaparate de una tienda al otro lado de la calle en una de las grabaciones, un hombre quieto con el móvil bajo, disfrazado de transeúnte. Al ampliar se veía su reloj, plateado, esfera azul, el modelo de Blake. Se lo había visto en la muñeca 100 veces en reuniones. Así que Blake no solo filtraba archivos, había estado allí grabando, alimentando a Víctor con tomas para que fuera calidad viral, documentaba mi derrumbe profesional y personal en tiempo real. La decisión se formó en silencio dentro de mí. Esto no iba por el sistema. El sistema ya había fallado. Esa tarde fui a ver a alguien a quien no contactaba desde hacía años. El juez Preston, retirado, mente afilada, y uno de los pocos que aún me debía una deuda no dicha. Su mansión junto al lago parecía tranquila, pero supe que vio mi coche mucho antes de que llamara.
Cuando abrió la puerta sonrió apenas, no esperaba fantasmas tan temprano. Adrien, dentro, sobre un café intacto, le enseñé varios fotogramas del vídeo, se quedó horrorizado. Dios mío, son niños. ¿Por qué vienes a mí? Porque no es solo delito callejero, hay datos federales involucrados. El acceso fuera de control de Blake conecta a la agencia con estos montajes, si se hace público de la forma equivocada. Lo enterrarán y me enterrarán a mí con ello, y tú quieres sacar la verdad a tu manera, dijo. Terminando mi frase, se rascó la barbilla, pensando, ¿sabes lo que pasa cuando excavas sin jurisdicción? Pierdo mi carrera, quizá mi autorización, quizá más. Se recostó, y tu hija, ella ya ha perdido bastante. Durante un momento no dijo nada. Luego Preston abrió un cajón antiguo y me deslizó un expediente. No puedo darte poder, pero puedo darte papeleo que hace que la gente se lo piense antes de apretar. Él gatilló. Busca a una fiscal joven. A Ivy Chapman, odia los casos de explotación en redes. Quizá ayude si la convences de que esto es más que gamberrismo. Cogí el expediente, asentí una vez y me fui. Otra vez noche, la ciudad se veía lavada bajo las farolas. Aparqué cerca de la oficina y me quedé sentado un rato. En el parabrisas mi reflejo se veía más viejo. El agotamiento marcando líneas que ignoré durante años. El móvil vibró una vez. Notificación de un nuevo vídeo en un enlace de móvil. Desechable. Estreno de esta noche. La verdad sobre la esposa del padre de la CIA. La miniatura me heló la sangre. Morgan, con la cara difuminada pero dolorosamente reconocible, captada saliendo de ese mismo bar que yo había visto antes. La descripción del canal de Víctor decía: detrás de todo hombre poderoso hay una mujer que se cansa de las mentiras. Las huellas de Blake estaban por todas partes. El encuadre, el momento, la precisión cruel, ya no atacaban solo a mi hija, me estaban desmontando. Por completo, fotograma a fotograma, vi solo los primeros segundos. Víctor narrando sobre imágenes de Morgan reuniéndose con Blake en un reservado oscuro. Su voz burlona decía: divina quien nos enseñó secretos de la familia perfecta. Lo apagué, basta, ese vídeo no saldría al público hasta dentro de una hora. Reenvié el enlace al juez Preston y a Ivy por correo cifrado con una nota. Querrán ver quién está financiando esto. Luego abrí mi disco duro, transfiriendo cada prueba que Ryder me había dado. Audio en bruto, metadatos, caras. El nombre del último archivo brilló en la pantalla. Prueba V, cadena completa, cada humillación grabada, cada línea conectando la banda, a Blake y la filtración, todo con marcas de tiempo. Me quedé mirando la pantalla hasta que el reloj dio la medianoche. El camino ya estaba fijado. No más esconderme tras reglas. No más esperar permiso. Esta vez no levantaría un arma. Levantaría pruebas tan fuertes que el silencio ya no podría protegerlos, y cuando la verdad saliera a la luz del día, sabrían exactamente qué clase de guerra iniciaron cuando obligaron a mi hija a arrodillarse. La mañana llegó sin descanso. No había cerrado los ojos desde la caída del vídeo. La adrenalina y el asco habían sustituido al sueño. El portátil seguía brillando con la transferencia nocturna de pruebas. Clips a medio cargar congelados en la sonrisa de Víctor, el reflejo de Blake escondido tras la cámara. La ciudad afuera se veía normal, y eso lo hacía peor. ¿Por qué? Cuando tu vida privada se desangra en Internet, lo normal se siente como burla. El móvil vibró exactamente a las 9 de la mañana. Un número oculto, la voz al otro lado era baja, insegura. Tenemos que hablar, Ryder. Sonaba sacudido, casi suplicando. Comprobé el rastreo. Venía de una cabina en un callejón del centro. A menos de media milla del territorio conocido de Víctor. Quedar con él era un riesgo, pero necesitaba cada hilo antes de que esta historia explotara. 10 minutos, dije, y colgué. Cuando llegué, Ryder iba de un lado a otro, capucha baja, ojos rojos, mirando cada coche que pasaba. Dio un respingo al verme. No trajiste apoyo, ¿verdad? No dije nada, solo esperé. Se frotó la sien. Víctor se está volviendo loco. Se enteró del USB que te di. Cree que uno de los suyos lo vendió por dinero. Está haciendo limpieza. Rápido. Ya han desaparecido 2 tipos. Lo miré. Así que me llamas porque al fin entendiste que quizá tú seas el siguiente. Asintió. Haré lo que quieras. Darte más vídeos. Mensajes, ubicaciones, lo que sea. Solo sácame antes de que sepa que fui yo. Ahí estaba. Desesperación, la cooperación más honesta. Puedo protegerte, dije, pero solo si me ayudas a exponer a Víctor y al hombre que lo alimenta. Frunció el ceño. ¿Te refieres a ese agente, Blake? Víctor hablaba de él a veces. ¿Lo llamaba el fantasma con guantes? Decía que es él quien decide qué familias se eligen. Esa frase me dejó el pecho hueco.
Blake había convertido la humillación en un criterio de selección. Escoger familias de círculos de poder, hacerles daño en línea, vender la desesperación como entretenimiento. Víctor planea un último directo, susurró Ryder, más grande que antes. Dice que cerrará la serie. No dijo quién era el objetivo, pero creo que es Violet. Dijo algo de terminar la historia donde empezó. Apreté los puños hasta que me crujieron los nudillos. Cuando mañana por la noche, lo miré con frialdad. Entonces no vas a huir. Ryder parpadeó. ¿Cómo? Vas a ayudarme a pararlo y luego desapareces limpio, nueva identidad, nueva vida, pero no antes de que quememos todo esto desde dentro. Dudó, luego asintió como alguien rindiendo a la vez miedo y libertad. Pasé las siguientes 6 horas enterrado en datos, los archivos de Blake, registros de la agencia, publicaciones de Víctor, marcas de tiempo, cada movimiento trazado hasta formar un patrón. No era aleatorio, era estratégico. Cada directo salía siguiendo un ciclo mediático, en franjas de silencio online cuando el clic subía más rápido. Eso lo hacía predecible. Luego estaban los pagos en monederos de cripto vinculados a consultoras. Uno llevaba a una empresa pantalla inactiva registrada bajo un alias antiguo de contratista de Blake. No lo hacía por ideología, lo hacía por fama disfrazada de poder. Al caer la tarde ya tenía pruebas suficientes para encender la mecha. Pero las pruebas no valían nada si la persona equivocada las silenciaba antes de que salieran a la luz, así que llamé al juez Preston, contestó al segundo tono. ¿Encontraste lo suficiente para hundirlo? Lo suficiente para sacar a los dos a plena luz del día. Dije, necesitarás a una persona más, llama a Ivy. Contacté con Ivy Chapman por la referencia de Preston. Quedamos en un diner tranquilo del centro, uno de esos sitios públicos donde ni la vigilancia ni una emboscada se esconden con facilidad. Parecía más joven de lo que imaginaba, mirada afilada, manos calmadas y ese tono directo de alguien alérgico a la burocracia. Vi los archivos, dijo antes de sentarse, y estoy entre arrestarte por robo de datos o darte las gracias por salvar a futuras víctimas. Haz lo que te deje dormir, respondí. Esbozó una sonrisa leve. Hablemos en serio, tú no vienes a mí por un procedimiento legal, vienes por el momento oportuno. Sí, el próximo directo de Víctor es mañana por la noche. Si esperamos órdenes judiciales, lo perdemos, pero si retransmitimos nuestras propias pruebas en directo antes que él, le das la vuelta al relato. Terminó ella. Usas a su propia audiencia contra él, exacto. Por fin alguien que entendía que el campo de batalla ya no eran calles ni balas, era la atención. Le pasé una de las copias del USB. Aquí está todo. Metadatos, registros de pagos, enlaces cruzados entre Blake y Víctor. Lo repasó con concentración, en silencio. Hasta el último fotograma del vídeo de Violet arrodillada. Apretó la mandíbula. ¿Qué pasa si la agencia interviene antes de que lo hagamos público? ¿Lo enterrarán? Yo desapareceré. Y a ti te dirán que fue un montaje. Asintió despacio. Entonces prepararé al equipo de fiscalía y sacaré órdenes bajo acoso y trata de personas. Mañana tendrás lo que necesitas antes de que caiga la noche. Cuando me levanté para irme añadió. Por lo que valga. Adrien, algunas historias no necesitan héroes. Solo cierre. Esa frase me siguió a casa como una sombra. Cuando volví, Morgan estaba sentada en el porche, sin chaqueta, con las rodillas encogidas, los ojos hinchados, no levantó la vista. Cuando me acerqué, Blake llamó, dijo en voz baja, me dijo que hiciera una bolsa si quiero que Violet esté a salvo. Me detuve a unos pasos, y le creíste, le creí a alguien que sonaba como si tuviera un plan. Dijo, con la voz rompiéndose, tú solo reaccionas. Adrien, él sonaba calmado, tú suenas perseguido. Por una vez, cree al perseguido, dije, seco, ella se quebró. Lágrimas cayendo en silencio, no quise ayudarlo, solo quería volver a sentirme segura. La miré durante un buen rato. La seguridad construida sobre mentiras no es seguridad, es rendición. Se giró, susurrando, si fallas mañana, ¿qué nos pasa? Entonces el mundo ve otra tragedia y la llama contenido. Dije, y yo no dejo que eso ocurra. A medianoche recibí un último mensaje de Ryder, un selfie fuera de un almacén vacío etiquetado el escenario. Debajo, un texto. Están probando ángulos de cámara para mañana. No era confirmación, era una cuenta atrás. Cerré el portátil y me quedé mirando la oscuridad. Todo estaba listo. Preston. A Ivy, Ryder, los archivos, había construido la trampa pieza por pieza, no por rabia, sino por precisión, y mañana, del mismo modo que ellos grababan humillación por la X, yo grabaría consecuencias por verdad. Esto ya no era venganza, era recuperación. No dormí esa noche.
el plan estaba en marcha, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Bahía Elite. Toda operación necesita precisión, pero la familia no sigue protocolo. Su silencio se había vuelto más pesado, más quieto, como si hubiera dejado de esperar que yo arreglara nada. Por la mañana el aire de la ciudad se sentía cargado, como antes de una tormenta. El almacén que mencionó Ryder estaba a solo 3 manzanas del instituto de Bahía Elite, un escenario que Víctor seguramente eligió por impacto, para recordarle lo pequeño que se había vuelto el mundo. En el desayuno ella por fin habló. Vi la nueva publicación. Están hablando de hacer algo en directo otra vez. Asentí con cuidado de no mostrar cuánto sabía. Lo estoy manejando. Tú. Mantente fuera de Internet. Vale. Su tono fue más cortante de lo que esperaba. ¿Crees que apagar el móvil hace que deje de existir? Eso dolió porque era verdad. Cuando tu vergüenza entra en Internet, vive ahí como moho. Lo intenté de nuevo. Esto termina esta noche. Me miró, la voz temblándole. Siempre dices eso. ¿Lo dijiste después del primer vídeo? Lo dijiste cuando mamá lloró. Lo dices como si lo creyeras. Pero para mí nada termina. Solo sigue reproduciéndose. No respondí de inmediato. Hay momentos en los que la verdad duele más que una mentira. Luego me preguntó en voz baja. Papá, ¿por qué sabían lo del hermano de Víctor? La pregunta me congeló. ¿Cómo que qué quieres decir? Sus ojos se llenaron de rabia silenciosa. Me lo dijo antes de obligarme a arrodillarme. Me dijo su hermano te suplicó que no lo arruinaras, pero lo hiciste igual. Me dijo te reíste cuando lloró. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que creí posible porque ella se lo creía. Me agarré a la silla, mirándome por dentro. Yo no me reí. Tomé una decisión que pensé que era justicia. Justicia. Estalló ella. Destruiste la vida de alguien y ahora su hermano destruyó la mía. No me hables de justicia. Se fue de la mesa. El eco de sus palabras cortando la habitación. Morgan estaba en silencio en el marco de la puerta, mirando, la culpa grabada en la cara. Pero no podía ir tras ninguna de las dos. No ahora. La misión no podía esperar. Al mediodía volví a reunirme con Ivy y el juez Preston en un despacho legal discreto. Ivy ya tenía las órdenes listas. Incautación de datos por la actividad digital de Blake, autorización de redada física para el grupo de Víctor, todo medido al minuto. Ryder está dentro ahora mismo. Les dije, me avisará cuando estén listos para salir en directo. Dejamos que empiece y luego nos quedamos con el directo. Preston frunció el ceño. Retransmitir esto significa que también expondrás a tu familia. Ya está expuesta. Dije, solo quiero que el final nos pertenezca a nosotros, no a ellos. Ivy me observó un instante y luego asintió. Si sale bien, reescribes las reglas de cómo los criminales explotan la visibilidad. Si sale mal, te hundes con ellos. Llevo años bajo el agua, dije. Poniéndome de pie, ya toca salir a la superficie. Cuando cayó la tarde volví a casa a por los USB y el equipo. Encontré a Bahía Elite arriba, junto a la ventana, mirando las farolas. Le dije en voz baja necesito que confíes en mí una última vez. Su voz estaba fría. Tú siquiera confías en ti. Tenía razón. Al preguntar, la verdad que había cargado tantos años lo había envenenado todo. Así que por primera vez le di una parte. Cuando atrapé al hermano de Víctor no fue porque quisiera. Dije que la agencia necesitaba nombres. Él se negó. Me obligaron a elegir entre la misión y la compasión que yo sabía que merecía. Me quedé callado cuando lo condenaron. Esa elección destruyó a su familia. Y cuando él se quitó la vida encerrado, Víctor me culpó a mí. Por eso empezó esto. Bahía Elite se giró despacio, con la voz quebrada. Sabías todo esto y nunca dijiste nada. Intentaba protegerte del hombre que yo fui. No, susurró ella. Protegías tu imagen. Esas palabras dolieron tan fuerte que me faltó el aire un segundo. Luego añadió más suave. Quería odiarlo, ¿sabes? A Víctor. Pero una parte de mí entendía por qué quería que sintieras dolor. Y ahí estaba la verdad detrás de sus ojos todo este tiempo. La vergüenza, la confusión, esa astilla de empatía por su agresor, porque mi silencio nos hacía parecer villanos también. Respiré despacio. Tienes derecho a estar enfadada, pero no le regales tu comprensión. No merece compartir nada de lo que te hace humana. Por un momento ninguno se movió. Luego dijo en voz baja prométeme solo una cosa. Pase lo que pase esta noche, se acaba. No puedo vivir esperando otro vídeo. Se acaba, dije, y esta vez lo sentí de verdad. A las 8:42 el mensaje de Ryder llegó. Ya están aquí. Cámaras en marcha en 15. Trae su foto como cebo. La etiqueta de Blake apareció junto al enlace de subida. Directo de confesión final. Hito de espectadores en camino. Le envié las coordenadas a Ivy. En segundos contestó. Equipos en posición. Empiezas cuando entren en directo.
Conduje en silencio y aparqué a 2 manzanas. El aire tenía una tensión estática, como un rayo esperando partir el cielo, con los prismáticos biluces débiles parpadear dentro del almacén, aros de luz, trípodes, sombras moviéndose rápido, el grupo de Víctor montando su última función de crueldad. La voz de Ryder entró por mi auricular, baja y en pánico. No espera a las 10, van antes. No para de decir que esta es personal. Mantente vivo, le dije sal si puedes. Miré la cuenta atrás del directo en mi móvil, empezando en 3, 2, 1. Dentro Víctor entró en cuadro. Su sonrisa de siempre, su confianza repugnante. Esta noche, dijo a miles que miraban, demostramos que el poder solo importa cuando se ve, nuestra historia favorita del héroe. De la CIA se cierra el círculo. Detrás de él había una pila pequeña de fotos sobre la mesa, el carnet del Instituto de Bahía Elite, fotos familiares y una más nueva. Yo, de pie fuera de la agencia la semana pasada. Blake se lo estaba dando en tiempo real, pero antes de que Víctor siguiera, la emisión falló, no por error, sino a propósito. La coordinación de Ryder funcionó. El equipo de AIBI había entrado al acceso eléctrico y redirigido la señal directamente a mi línea. Ahora el directo que todos esperaban no mostraba el montaje de Víctor, mostraba el archivo de verdad que yo preparé, cada vídeo, cada registro de transferencia, cada transacción privada entre Blake y Víctor reproduciéndose en secuencia. La confusión estalló en comentarios, las risas se apagaron, Víctor se giró gritando «¿Quién ha hecho eso?», y entonces las puertas del almacén reventaron. La policía y agentes federales entraron a la vez, en silencio, eficientes, colocados por la llamada de AIBI. El caos estalló. Algunos intentaron huir, pero los inmovilizaron antes de llegar al aparcamiento. Víctor se quedó inmóvil, mirando directo a una de las cámaras del directo que aún no había caído, y por primera vez su sonrisa desapareció. Cerré el portátil sabiendo que el mundo por fin había visto todo lo que necesitaba, pero había un directo que no estaba bajo mi control. El que Blake probablemente estaba viendo ahora mismo desde algún apartamento escondido, viendo cómo su plan se deshacía en directo, y supe lo que venía después. Él no era de los que huyen, él respondería en silencio, en lo personal, de forma fatal si hacía falta. La guerra aún no había terminado, la redada del almacén terminó en caos, pero un caos controlado. Los agentes se abalanzaron sobre el grupo de Víctor como si lo hubieran ensayado durante meses. El equipo de AIBI se movía con precisión silenciosa, documentando cada cámara, cada chip, cada cara captada en pleno shock. Víctor, esposado y sangrando de un tropiezo, seguía murmurando. Mientras algunas cámaras aún retransmitían, no ganáis por arrestarnos, la gente olvida jaulas, recuerda directos, tenía razón en eso, y esa sola frase me dijo todo lo que tenía que venir después. La justicia por sí sola no bastaba, el mundo necesitaba contexto, no solo cierre, tenían que ver qué clase de veneno los había estado alimentando. Cuando sacaron al último del grupo yo caminé solo entre luces parpadeantes. Por la puerta rota los aros de luz aún zumbaban débilmente, su brillo pálido cayendo sobre sillas volcadas, el aire olía a sudor y polvo. Miré la cámara principal, la que seguía apuntando a la mesa con las fotos de Bahía Elite, y apreté grabar. Esto termina aquí, dije en voz baja a la lente, no más poder construido sobre dolor, y la apagué. Horas después, ya en la oficina de AIBI, empezó la tormenta de informes y llamadas. La prensa se enteró de los arrestos. Periodistas rodeando el juzgado como carroñeros buscando titulares. AIBI iba de un monitor a bolsas de pruebas con él. Teléfono pegado a la oreja, colgó y me miró. Blake sigue desaparecido. Encontramos una propiedad registrada a nombre de una de sus empresas pantalla, alquilada con otro nombre. Si se esconde, está ahí. Pásame la dirección, dije. Entornó los ojos. No vas a hacer esto solo otra vez. Tengo que hacerlo, respondí. Él no confía en agencias, te esperará a ti, no a mí. Entonces entró el juez Preston, abrigo sobre el brazo. El departamento confirmará públicamente una filtración interna en 48 horas. Pero eso significa que tienes 2 días antes de que la agencia recupere todo el caso y lo entierre bajo protocolo clasificado. 2 días bastan, dije. Era casi el amanecer cuando llegué al escondite de Blake, un dúplex suburbano tranquilo que parecía de cualquier vecino. Cortinas a medio correr, luz baja, persianas temblando por una rejilla de ventilación. Llamé una vez. La puerta se abrió sin dudar, él estaba ahí como si me esperara, sonrisa casual, ojos calmados. Al final decidiste saltarte las formalidades legales, dijo. Entré, arruinaste familias por visitas. Qué dramático, respondió.
Expuse debilidades y la gente miró, del mismo modo que te mirarán a ti ahora mismo. Señaló una cámara de seguridad con luz roja sobre el marco de la cocina. Ya estoy en directo, dijo suave. El país entero tiene hambre de otra historia. Tu apareciendo aquí es mejor material. No me inmuté. Entonces demos una que merezca ser recordada. Saqué el dispositivo pequeño que Ivy me había dado. Un micro USB con orden que forzaba retransmisión espejo. En segundos su emisión se invirtió, redirigiendo a cada espectador al archivo público de pruebas que el equipo de Ivy montó durante la noche. Su audiencia veía su directo de confesión volverse contra él, sus propios archivos parpadeando en pantalla, transferencias de pago, mensajes de coordinación, imágenes descifradas de la vigilancia de nuestra casa. Su sonrisa se quebró. ¿Crees que esto cambia algo? No cambia, dije. Termina. Él agarró su móvil. Lo dejé. Segundos después sonaron sirenas fuera, la gente de Ivy, el tiempo de Preston. Blake miró la ventana, entendiendo que se había acabado mucho antes de que la puerta se viniera abajo. Cuando se lo llevaron esposado, se giró hacia mí. Tú igual pierdes, dijo en voz baja. La gente olvida la verdad más rápido de lo que comparte mentiras. No se equivocaba. Pero ya no importaba. Sus mentiras estaban archivadas, permanentes, sin espectáculo. Por la tarde los medios explotaron con cobertura, titulares por todas partes, agentes vinculados a red viral de humillación, filtración en la CIA desata indignación pública, las pruebas de un padre vuelven la red contra sí misma. Bayelit pasó el día dentro. Cuando fui a verla estaba sentada en el suelo con la tele en silencio, los ojos fijos en la pantalla. ¿Esos son ellos?, preguntó en voz baja. Sí, dije. Esos son ellos. Me miró de nuevo, más suave. Es raro. Pensé que verlos atrapados me haría sentir mejor. Pero no, negó con la cabeza. Se siente vacío. Me senté a su lado. Ese vacío es en lo que contaban. La gente pasa el dolor con el dedo hasta que se vuelve ruido. Pero ahora el ruido es sobre ellos. No contestó, pero por primera vez desde que empezó todo apoyó la cabeza un instante en mi hombro. Solo un momento. ¿Pero fue suficiente? Esa noche Ivy llamó para confirmar el comunicado provisional de la Fiscalía. Blake está bajo custodia federal. El grupo de Víctor queda en prisión preventiva. El material que retransmitiste se ha hecho viral por las razones correctas. Pregunté en voz baja. ¿Por cuánto tiempo? Mientras la gente recuerde por qué importa, respondió. Al colgar salí afuera. El barrio estaba extrañamente quieto. Hasta el aire parecía aliviado. Al otro lado de la calle unos chicos pintaban encima de un grafiti de la banda, convirtiéndolo en algo luminoso. Un horizonte que subía en azul y dorado. Miré hasta que se puso el sol. Por primera vez en años el silencio no se sintió amenazante, pero en el fondo sabía que historias así nunca terminan del todo con un arresto. Internet lo recuerda todo y lo olvida más rápido. La rabia pública arde caliente y luego se enfría. Y la próxima vez que alguien como Blake decida que la vergüenza se vende, no me sorprenderé. Aún así, cuando volví a entrar y vi a Bayelit dormida en el sofá, el último brillo del día cayéndole en la cara, entendí que esta noche, solo esta noche, el mundo no era dueño de nuestro dolor, lo recuperamos. Las siguientes 48 horas se sintieron irreales. El mundo por fin había visto todo, la banda de Víctor desmantelada, Blake esposado, nuestros nombres limpios, y aún así, debajo de los titulares, había un silencio raro dentro de mí, esa quietud que llega después del desastre. Sobrevives, pero todavía no te sientes vivo. Afuera. Reporteros acampaban cerca de la verja. Cada vez que corría las cortinas estallaban flashes como relámpagos. No querían justicia, querían espectáculo, el mismo hambre que hizo rico a Blake ahora se alimentaba de su caída. Bayelit se quedó casi siempre en su cuarto, con auriculares, dibujando en silencio. Morgan intentó cocinar, intentó actuar normal, pero la tensión entre nosotros colgaba en cada respiración. Lo normal ya no encajaba. Esa noche recibí un mensaje de una cuenta desconocida. Asunto, la última risa. El cuerpo traía un único enlace. Lo abrí. Apareció una cuenta atrás para un directo. El usuario era nuevo, pero el estilo era inconfundible. La tipografía de Víctor, su tono, su título provocador, la confesión del padre. Me quedé helado. Él estaba bajo custodia. No debería tener acceso. Sus cuentas estaban intervenidas. Llamé a Ivy de inmediato. Pensé que sus dispositivos estaban bloqueados. Lo están, dijo. ¿Qué está pasando? O tenía un plan de respaldo o alguien está ejecutando su última subida. Le reenvié el enlace. En minutos Ivy contestó. Rastreamos la IP. Viene desde dentro de la cárcel de la ciudad. No esperé la siguiente frase.
Ya estaba saliendo. En el centro de detención todo era confusión, guardias corriendo entre módulos, pantallas, códigos de error en bucle. Al parecer Víctor había sobornado a un guardia antes del arresto y programado una subida programada, que se activaba desde dentro si el wifi de la cárcel se reconectaba más de 10 minutos. Ahora en pantallas de todo el mundo empezó su último vídeo pregrabado. Abrió con estática y una risa baja. Luego apareció Víctor mirando fijo a cámara, nariz vendada. Sangre seca bajo el ojo, detrás, en la pared, palabras con tiza. Todo héroe tiene su precio. Empezó a hablarme directamente. Crees que la exposición gana. Pero ¿qué pasa cuando la exposición se vuelve contra ti? Se inclinó. ¿Quieres verdad pública? Adrien, entonces aquí está la tuya. Puso un clip de una grabación de mi interrogatorio de hace años. Cuando el hermano de Víctor me suplicó misericordia antes de la condena, mi cara se veía fría, distante, diciendo palabras que casi ya no reconocía. Las reglas no se doblan por emoción. Oí la voz de Baielit romperse detrás de mí. No la había visto seguirme dentro. «¿Eres tú?», susurró. «Sí», dije, «de antes de que nacieras». En pantalla Víctor sonrió. «Te llamarán como me llamaron a mí, un monstruo alimentándose del dolor». El equipo de AIBI corrió por los pasillos para cortar la emisión, pero los espectadores ya se habían multiplicado, millones conectados en directo, viendo a villano y víctima reflejados a través de un mismo lente roto. Por un momento sentí el peso de su venganza triunfar, no con violencia, sino con el eco de mi propia cara. Entonces algo cambió en Baielit. Dio un paso al frente, mirando la pantalla como si estuviera encarando a un fantasma. Su voz tembló, pero no se quebró. «No puedes avergonzar a alguien que ya admite la verdad», dijo en voz alta. «Ese fue el error de mi padre antes, no el mío». La sala quedó en silencio. Me giré hacia ella y entendí que esto ya no era humillación, era confrontación, generacional, pública, honesta. «Tú querías caos», susurró hacia la pantalla. «Nosotros te damos claridad». Segundos después, el mensaje de AIBI por fin cortó el directo. Pantalla negra, estática, silencio. Afuera la noche se había hundido en lluvia. Los reporteros ya habían olido la filtración. Sus micrófonos se clavaban como armas cuando salimos. «Agente, de verdad dijo esas palabras. Fue real la confesión. Su hija está a salvo después de lo que pasó dentro». «No me molesté en responder», respondió Baielit. Miró de frente a la cámara más cercana. Él cometió errores, como todos en esta historia. Pero aprendió que el tipo correcto de venganza no es devolver el golpe, es sobrevivir. Esa frase se propagó más rápido que todo el numerito de Víctor. Por la mañana ya era titular en todas partes. El tipo correcto de venganza. Más tarde esa noche, en casa, Morgan miraba cómo repetían la noticia, su expresión ilegible. «Ella salvó el final», dijo. «Sí», respondí, «lo salvó». Morgan se sirvió un vaso de agua, la voz baja. «¿Crees que la gente lo olvidará otra vez? Siempre lo hacen», dije. «Pero ella no, y eso basta». Baielit entró a mitad de nuestro silencio. Los ojos más suaves ahora, cansada, pero no rota. «Tenías razón. Papá», dijo, «la verdad duele más en silencio que las mentiras, pero dura más». Se sentó a mi lado y por una vez nadie sintió la necesidad de hablar. En los días siguientes la agencia anunció nuevas medidas de supervisión. La oficina de AIBI lanzó oficialmente una fuerza especial para perseguir casos de humillación en Internet, y el nombre del juez Preston volvió a sonar como el hombre que se negó a dejar que un escándalo interno se enterrara. La vida no se reinició, solo se desvió. A veces Baielit aún notaba miradas en el instituto, susurros siguiéndola por los pasillos, pero esta vez no bajaba la cabeza. La diferencia entre vergüenza y poder, entendí, es la propiedad. Ahora ella era dueña de su historia. Y cuando una mañana la vi sonreír apenas por algo en su móvil, le pregunté, «Buenos mensajes», dijo, «otras chicas, otros chicos, diciendo que por fin hablaron, que les dijiste, que mi padre no me salvó, me enseñó a salvarme yo». No respondí, no hacía falta. Esa noche volví a la misma esquina donde todo empezó, donde una vez la obligaron a arrodillarse. La lluvia brillaba sobre el asfalto, la ciudad parecía más callada. En la pared cercana alguien había vuelto a tapar el grafiti antiguo. Esta vez ponía, «La verdad no se arrodilla». Me quedé allí mucho rato, dejando que el sonido de la lluvia se mezclara con el eco lejano del tráfico. No venganza, no victoria, solo silencio, un silencio ganado. Pero cuando me giré para irme vi a dos desconocidos grabando el mural con sus móviles. Uno señaló las palabras pintadas y dijo, «¿Te acuerdas de esa historia?». Fue una locura, y así entendí el final real. Las historias se desvanecen para quien hace scroll rápido,
pero no para quien las vive. La tormenta que nos rodeó por fin se había roto, los juicios terminaron, los abogados se fueron y el mundo ya tenía su próximo titular, pero el silencio que vino después no era paz, era reconstrucción, ese tipo de calma donde aprendes a respirar otra vez, una verdad cada vez. La caída de Blake dominó los medios durante semanas. Cada cadena repetía su paseo esposado por el juzgado. El hombre que vivía de la exposición ahora se ahogaba en ella. Víctimas de todo el país empezaron a presentarse. Conectando su red digital con explotación mucho más allá de nuestro caso, el equipo de AIBI se convirtió en una nueva división federal, dedicada por completo a crímenes de humillación en línea. El juez Preston lo llamó la ley de la pantalla. Por primera vez en años no me estremecí al oír la palabra justicia. En casa aprendí otra vez a que sonaba lo normal. El zumbido del frigorífico, la música suave de Bahía Elite filtrándose bajo su puerta cerrada, el chirrido del columpio del porche cuando Morgan venía a ver cómo estábamos. Ya no éramos una familia perfecta, éramos otra cosa, algo honesto. Morgan se fue a casa de su hermana para hacer un corte limpio, pero seguimos hablando, sin gritos, sin culpas, solo dos personas cansadas entendiendo que el amor puede sobrevivir sin expectativas. Una tarde dijo en voz baja, quizá perdonar no es volver, quizá es dejar que el otro vuelva a respirar. Asentí, era suficiente. Bailey también era distinta, más fuerte, aún callada, aún sanando, pero con una energía que te daba ganas de protegerla y confiar en ella a la vez. Empezó a hacer voluntariado en colegios, ayudando a niños más pequeños que habían sufrido acoso, enseñándoles límites y apoyo. Su arte encontró propósito, murales de esperanza sobre paredes agrietadas que el mundo solía ignorar. Una noche, mientras trabajaba en una pieza nueva, le pregunté, ¿cómo se llama? Sonrió apenas. Rebobinar, rebobinar, sí, porque a veces volver atrás no es deshacer, es entender. Esa respuesta podía ser toda una filosofía. Pasaron meses, pero el fantasma de aquella noche del directo volvía cuando cerraba los ojos. La imagen de ella de rodillas me perseguía, no con rabia ya, sino con conciencia. Cada vez que lo recordaba me repetía porque nunca podía permitir que el silencio volviera a criar poder. A Ivy llamaba a veces, casi siempre tarde. ¿Sabes? Me dijo una noche. El discurso de tu hija inspiró a otras víctimas a dar un paso al frente. Hemos abierto 17 casos nuevos desde el juicio. Eso es bueno, dije, pero no parará hasta que la gente deje de recompensar la crueldad. Suspiró, esa es una guerra más larga, pero al menos ya empezó. Esa noche dormí del tirón por primera vez en años. El día en que todo se asentó de verdad no fue dramático, fue normal. Yo lijaba la valla detrás de la casa cuando Bailey salió con 2 vasos de limonada. Me dio uno sin decir nada. Se sentó en los escalones y miró el patio. Al rato dijo, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si nada de esto se hubiera emitido? ¿Crees que seguiríamos siendo las mismas personas? Negué con la cabeza. No, creo que seguiríamos escondiéndonos detrás de nuestras propias mentiras. Asintió despacio. Entonces quizá fue horrible, pero necesario. No había nada que añadir. La verdad dolió, pero también dejó el suelo listo para algo más limpio. Ese fin de semana el pueblo inauguró un mural conmemorativo dedicado a víctimas de humillación en Internet. Le pidieron a Bailey que hablara. Subió a un escenario pequeño, las manos temblándole un poco, pero la voz firme. Dijeron que aquella noche me quedé paralizada por miedo. Empezó, se equivocan. Me quedé paralizada porque entendí que el mundo estaba mirando el dolor como mira películas. Lo llamamos contenido, lo llamamos entretenimiento, pero detrás de cada clip viral hay una vida haciéndose más pequeña, más silenciosa. Yo no fui la única. Así que hoy quiero decir, estoy de pie. La gente se levantó con sus últimas palabras. Yo no aplaudí, no pude, solo me quedé de pie intentando no perder la compostura mientras ella se convertía en la voz que yo nunca fui a su edad. Después de la ceremonia me encontró bajo la sombra de un sauce roto. Es raro, dijo en voz baja. Todos me dan las gracias, pero no siento que haya sido valiente. No tenías que serlo, solo no te arrodillaste. Sonrió, una sonrisa de sanación, no de felicidad. Más tarde, camino a casa, cruzamos el mismo cruce donde empezó todo, donde meses antes un padre vio a su hija humillada para entretenimiento del mundo. Ahora parecía un cruce cualquiera, las mismas farolas, el mismo zumbido quieto del tráfico, pero para mí era suelo sagrado. Alguien había pintado nuevas palabras sobre el mural anterior de Bailey. Algunas cicatrices brillan cuando la luz les da bien. Ella soltó una risa suave. Quien lo escribió lo entiende. Sí, dije, lo entiende. Ya en casa me quedé solo mucho rato en el porche.
escuchando el viento pasar entre los árboles, por primera vez no quedaba plan que hacer. Ni objetivo que rastrear, ni secreto que guardar, solo la vida continuando, la victoria más simple que un hombre como yo podía esperar. Entendí entonces que la venganza nunca había sido mi historia, era la suya. Mi redención silenciosa solo fue posible porque Bayelit nunca perdió del todo la voz, solo necesitó que el mundo escuchara. Antes de cerrar los ojos susurré algo que solo la noche podía oír: ya no estamos rotos, estamos reescritos, y ahora, antes de que esta historia termine de verdad, quiero preguntarte algo. Cuando la traición te roba la paz, ¿qué es más fuerte, la rabia que quema o el valor que cura? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber qué historias te gustan más, dramas familiares emocionales, traiciones ocultas, venganza lenta, o relatos donde la justicia llega en silencio, pero con fuerza. Tus ideas moldean la próxima historia que cuente, y si conectaste con esta, si algún momento te recordó que la dignidad es la venganza más profunda, haz algo simple, dale like con suavidad, suscríbete si aún no lo has hecho, y únete a esta comunidad de oyentes que cree que toda caída puede volverse un nuevo comienzo. Nos vemos pronto en otro thriller, otra tormenta emocional, otra historia inolvidable de dolor, verdad y redención. Hasta entonces, cuida tu corazón y recuerda, la verdadera venganza no es rabia, es reconstrucción.